buenas. Hoy vamos a retomar las sesiones que veíamos anteriormente y vamos a hablar de la ética empresarial o en las organizaciones y en particular nos centraremos en la ética y la antropología filosófica. En ese sentido voy a intentar responder a las siguientes cuestiones. Como se puede apreciar en la pantalla, vamos a preguntarnos qué estudia la antropología filosófica, debería estudiar la antropología un directivo o una directiva de empresa, qué notas distintivas de la persona estudia la antropología, qué aporta la antropología a la ética organizacional y por último lo que haré será recomendar algunos textos donde seguir profundizando después de estas breves pinceladas sobre la materia. Como decía, vamos a empezar por preguntarnos qué es o qué estudia la antropología filosófica. Como se puede leer en la transparencia, estudia lo que es perteneciente al ser humano. Antropos, persona, hombre, y logos, razonamiento. El estudio acerca del ser humano. En ese sentido, estudia el origen y la esencia del hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la realidad humana. Por tanto, es un estudio que es mucho más amplio que la antropología social en sus dimensiones biológica, cultural o social en general. Junto a esto, la antropología no es, por tanto, una ciencia social, la filosófica, sino que es una parte de la filosofía. Estudia de este modo, de modo sistemático, la naturaleza del ser humano y su origen. Y se preocupa o se pregunta lo que diferencia al ser humano de los demás seres. Bien, en definitiva, se trata de plantearnos la cuestión de qué es un ser humano. Esto que lo estudia la antropología, nos podemos preguntar, ¿debería estudiar un directivo o una directiva qué es una persona? Bueno, en la medida en que dirige personas parece razonable que sí. Pero si hacemos una reflexión más profunda, veremos qué es una organización, en definitiva. Una organización es precisamente, como puede verse en la transparencia, un conjunto de personas con unos fines comunes y unos medios comunes. Y en ese sentido, cuando alguien dirige una organización, debe tener en cuenta al menos los criterios que explicamos en el ámbito de la dirección de empresas, que son el de la eficiencia, que no es más que considerar que la organización debe producir resultados con el uso o la utilización más reducida posible de los medios y a la vez debe ser eficaz en el sentido de que debe lograr los resultados que se propone como fines. Sin embargo, muchas veces se olvida precisamente lo más importante, que son quienes constituyen la organización, a las personas. Los resultados son resultados dirigidos a personas y realizados por personas. Y en ese sentido el estudio de la persona debiera ser esencial. El estudio de la persona debería ser un aspecto, como se puede leer, esencial en la formación directiva. Bien, pues si pasamos de modo muy sencillo a plantear lo que la antropología se pregunta, ¿cuáles son las notas distintivas de una persona? ¿Y en qué medida esto es importante para alguien que debe dirigir personas? Pues de modo muy sencillo, muy esquemático, podemos plantear que las facultades de la persona son corporalidad, como se puede ver en la presentación, afectividad, voluntad y entendimiento. Y en ese sentido, lo que nos distingue a los seres humanos de otros seres animales es la dimensión intangible que se puede ver en la parte superior y, por tanto, como nota distintiva, el ser humano puede decirse que es diferente a cualquier otro animal porque es racional, porque es libre y porque es sensible, con una sensibilidad propia del ser humano y distinta al resto de seres del ámbito biológico. En ese sentido, hay otra nota distintiva y es que todas estas dimensiones se dan unidas. Cuando dirijo sobre una persona o cuando me dirijo a una persona, debo pensar que si me duele la cabeza puede afectar esa cuestión corporal a mi sensibilidad y con ello a mi juicio o a mi acto libre en todo momento, porque somos uno y una sola de las dimensiones puede afectar a las demás. En ese sentido, esta misma realidad de que somos uno con distintos entendimientos, con voluntad distinta y con afectividades distintas, nos hace singulares. Esto implica que cada persona es un individuo singular, único, incopiable, por decirlo de algún modo. No se puede copiar a una persona humana, es único en su especie, si así se puede decir. Y por eso mismo, como veremos a continuación, la ética, el primero de los principios en los que se centra la ética es la dignidad de la persona, en cuanto que es singular y única, exclusiva. Además, hay una cuestión que nos distingue de los demás seres animales y es que nos movemos buscando fines que hemos elegido libremente de modo racional e influidos por la sensibilidad, de ahí que seamos seres tendenciales. ¿Tendenciales por qué? Pues porque no somos perfectos, nos podemos ir perfeccionando. Somos una séptima característica es la perfectibilidad. Una nota distintiva de la persona es
que nos hacemos día a día en función de lo que decidimos. Y en ese sentido, cuando nos relacionamos con los demás, hay consecuencias de nuestras acciones que dan lugar a eso, consecuencias sobre terceros, lo que implica que somos seres no solo racionales, sino también relacionales, o lo que es lo mismo, dependientes. Todas estas características propias del ser humano que he trazado de un modo rapidísimo, evidentemente son esenciales para entender el comportamiento en las organizaciones y el comportamiento de las personas. Y en particular es de aquí de donde se desprende la realidad ética de la persona y de la organización, que es un conjunto de personas. En la medida en que tenemos entendimiento y voluntad, como hay entendimiento, podemos conocer la realidad y con ella podemos dar el consentimiento desde la voluntad para actuar. Esto está influido por los sentimientos y por las sensaciones. Pero realmente hablamos de voluntariedad en la acción, desde el punto de vista moral, cuando hay entendimiento, conocimiento y consentimiento. Solo entonces podemos decir desde el punto de vista ético que hay responsabilidad. Y precisamente por esto la responsabilidad, como se aprecia en la transparencia, la responsabilidad ética presupone el conocimiento, la deliberación del entendimiento y el consentimiento de la voluntad. Podemos hablar de que en cualquier acción, un individuo, en una organización, para poder ser responsable de sus actos, debe haber sido consciente y haberlos querido. Bien, todo esto es esencial para poder entender la responsabilidad social de la empresa, la ética desde la empresa, pero hay que empezar por entenderlo en la persona. Si profundizáramos, no tenemos tiempo de hacerlo, veríamos que todos ellos están enlazados y que el juicio moral concreto, cada acción concreta, requiere analizar cada uno de estos componentes. Como digo, no tenemos tiempo, pero quería subrayar que la antropología da luz a la ética porque descubre que somos seres éticos. Los seres humanos somos seres éticos en la medida en que somos racionales y libres. Bien, para seguir profundizando en esta línea y en la línea de entender qué es un ser humano y cómo debemos tratar a las personas en las organizaciones, recomendaría algunas obras como La obra de la ética empresarial, La antropología de la acción directiva y La antropología filosófica, 3 textos que pueden dar mucha luz. Y quiero subrayar la importancia del particular porque en la dirección de recursos humanos, como lo llamamos en el ámbito de las organizaciones, en muchas ocasiones he preguntado a los estudiantes, que en numerosas de las ocasiones tienen gran experiencia profesional, si alguna vez han recibido formación acerca de qué es una persona, cuando su trabajo consiste en eso, precisamente en dirigir personas, y de ordinario no han hecho ninguna reflexión académica previa. Por eso considero de esencial interés lo que aquí he planteado y lo que se recoge en estos textos. También recomendaría un texto clásico, El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, en el que se pueden recoger muchos criterios y principios morales prácticos para tratar a las personas. Por último, recomendaría la lectura más pausada del texto en el que he procurado, en el capítulo precisamente 4, como se puede apreciar, en el capítulo 4 sobre el comportamiento humano, la persona y su acción de este libro, Ética en las organizaciones, construyendo confianza, he procurado desarrollar cada uno de estos conceptos y enlazarlos con el resto de conceptos que hemos visto en las demás sesiones. Sin nada más, nos volvemos a ver en la próxima sesión.